Nuevamente nos reunimos en nuestra iglesia para esas transmisiones y pues qué bueno que estemos todos aquí con un ánimo presto para el consejo sabio de la palabra. Amén. Seguimos esperando que las autoridades permitan abrir las congregaciones, ¿no? Hay algunas discusiones y que son válidas y pues particularmente uno de los senadores cristianos, uno de los senadores, pastor cristiano, está en la lucha con los conceptos de los protocolos de bioseguridad para las iglesias, y uno de ellos es el tiempo de duración del culto, porque la disposición está diciendo que menos de una hora, de 45 minutos a una hora, y deben evitarse los cánticos y las oraciones extendidas, nos están diciendo los protocolos de bioseguridad. Y ciertamente la discusión de este senador con el Ministerio del Interior es que no puede ser posible que las personas puedan estar en un banco, en un centro comercial o en un sitio diferente 2 o 3 horas y no permitirnos congregarnos el tiempo suficiente para expresar nuestra libertad de culto. Entonces, basado en ese parágrafo de la Constitución Nacional, se está discutiendo eso. Entonces, les invito a ustedes que en las redes sociales protesten, por favor, ¿vale? Porque está recogiendo firmas y protestas acerca de eso para que se nos permita la libre profesión de nuestra confesión de fe, no limitada a 45 minutos, y evitando los cánticos y evitando varias de las cosas que nuestra profesión de fe como congregación y como concepto religioso ha expresado históricamente. Amén. Entonces protesten en las redes sociales, por favor, difúndanlas con los cristianos y todo, para que se sumen las firmas que se están exigiendo a causa de estas disposiciones que realmente están coartando la libertad de expresión como en la libertad religiosa, en el aspecto de la libertad religiosa. Amén. Igualmente les invito a que tengan a su mano el bozal por cualquier circunstancia, ¿no? Sabemos que estamos transmitiendo por internet y que hemos hecho un listado de personas que vienen a acompañarnos para el servicio de estas transmisiones por internet, pero aún las disposiciones legales pues no permiten grandes conglomeraciones, por eso somos muy pocos en la congregación. Ya hemos hecho pues las calcomanías, una de las cosas que nos están exigiendo, ¿cierto? Uno de los hermanos ha traído la bomba para la limpieza y la desinfección a gran escala. Entonces estamos tratando de llevar a cabo estas disposiciones por cualquier circunstancia que llegue a suceder, ¿no? Cualquier visita reglamentaria. Entonces les invito a que tengan en su mano los bozales ahí por si cualquier cosa. Igualmente, para entrar primero desinfectamos al que quiera entrar, no le permitimos la entrada, así sea quien sea. Amén. Así es el pastor. Mis hermanos, hemos venido. ¿Algún comentario respecto a eso? No. Hemos venido hablando acerca de ser moldeados por Dios, ¿verdad? Ya hemos avanzado en varios de los puntos que empezamos a ver. Quiero hacer un resumen así rápidamente, para que entremos a tono. Vimos que el ser humano tiene muchas mañas, ¿cierto? Tiene muchas circunstancias en su carácter, en su pensamiento, en su actuar, aprendidas por la tradición de la familia, por la tradición de los amigos, del colegio, de las universidades, y eso hace que tengamos algunas malas actitudes que la Biblia llama pecado, ¿no? Algunas malas maneras de expresarnos, de vivir, de relacionarnos. Entonces, el ser moldeados por Dios nos permite cambiarlas conforme a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, a la manera de Dios, y eso nos hace entrar en el centro perfecto de la voluntad de Dios, que es donde todos los cristianos deberíamos estar, ¿cierto? Cumpliendo propósito, dirigidos por Él, ¿verdad que sí? Entonces, mis hermanos, la intención de este tema que hoy finaliza, moldeados por Dios, es que volvamos a entrar en la reunión con el Espíritu Santo dentro de este concepto de nueva normalidad que nos pide el mundo, en donde va a haber muchas disposiciones legales que son contrarias a la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Muchas de las disposiciones que están surgiendo son contrarias a la palabra del Señor. No podemos predicar el Evangelio en las calles, no podemos saludar a las personas ni atenderlas para una consejería si no es virtualmente, por ejemplo. Entonces no es lo mismo llorar frente a frente que llorar frente a una cámara, ¿cierto? No es lo mismo expresar nuestro sentir, todo lo que podemos expresar en una consejería frente a una cámara que hacerlo frente a un consejero, un pastor, un discipulador, un maestro, ¿verdad que sí?
Y todas son disposiciones que están implementando para que no sean posibles. Eso se llama, ¿qué? Persecución a los de la iglesia cristiana. Entonces nosotros, si somos moldeados por Dios y conocemos el mandato de Dios, su palabra, sus mandamientos, su consejo, pues vamos a tener una fe más fortalecida para luchar contra esas opresiones civiles. En nuestro país latinoamericano, en nuestra cultura latinoamericana, occidental y en Europa, la persecución cristiana ha sido muy poca. Pero hoy, con estos protocolos, a causa del supuesto, no, el virus es real, pero a causa de la pandemia supuesta, están cambiando muchas disposiciones y muchas de ellas son opresión a nosotros, como iglesia. Y la gran mayoría, opresión civil a la gente en general. ¿Verdad? Si ustedes salen, yo sé que algunos de ustedes salen al comercio y se dan cuenta que no hay aglomeración entre los centros comerciales o los locales, pero por fuera aglomerado. Esta semana tuve que ir al centro Novena con 22, y yo no recordaba que hasta mediodía se les permite abrir a estos negocios sus ventas, aparte de electrónicos, de repuestos electrónicos. Yo llegué a las 10 de la mañana, pues obviamente 2 horas dando vueltas, y efectivamente el montón no entra dentro de los almacenes, sino la gente afuera esperando a que abran los almacenes. Entonces nos damos cuenta que son disposiciones absolutamente ridículas, innecesarias y agresivas, porque le están quitando a los negocios de 4 a 6 horas de productividad de ventas, pero que la economía se levante. Y les dicen que pueden tener abiertos hasta las 12 de la noche en el centro de Bogotá. Qué locura, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros debemos entender que esto es una persecución al mundo en general. Eso que están llamando la nueva normalidad es un cambio a las conciencias libres, a nuestras mentes libres, a nuestra libertad de movimiento. ¿Hoy qué es? Hoy es 10 y 21. O sea que hoy no pueden salir los que tengan cédula terminada en impar. ¿Nos damos cuenta? El país, par. Hoy es impar. Sí, o sea, las cédulas. O sea, hoy salen las cédulas. Sí. Salen las pares. Entonces démonos cuenta que esto es una opresión a la libertad de movimiento, a causa de un supuesto virus que no se transmite por el aire, pero ellos dicen que mejor evitar que... ¿Me hago entender? Entonces, este tema tiene que ver con que nosotros volvamos otra vez a la base de nuestra fe, que es la Biblia y lo que dice la palabra del Señor, para que no seamos permeados por esta nueva normalidad y caigamos en la mentira del enemigo, mi hermano. ¿De dónde surgen esas disposiciones? De entes gubernamentales, no solo el presidente de nuestra nación, entes gubernamentales, los que están gobernando el mundo, que es un sistema anticristiano, es un sistema anticristo. Entendamos eso. Por eso este tema, la centralidad de este tema es que nosotros debemos obedecer primeramente a Dios y no a los hombres. Hoy somos una iglesia subterránea, tipo China, porque no podemos congregarnos. Y cuando nos congregamos 4 o 5 ya estamos preocupados de que alguien nos chismosee a las autoridades y vengan y nos multen. Entonces ya hay una persecución. Y mucho más en nuestra ciudad de Bogotá, que está bajo la ira de Dios y bajo juicio a causa del líder que escogió, si no se han dado cuenta. Por eso es la ciudad más atrasada en todo sentido. Económica, los protocolos, la gente más desordenada. Estamos bajo juicio, porque la cabeza autoridad de esta ciudad es alguien absolutamente que está bajo la ira de Dios. Y todas sus disposiciones son anticristianas. Y ella podrá abrir primero los bares y esperemos que permita abrir las iglesias también. Esperemos que prontamente se le prenda el bombillito y le redarguya su extraño corazón. Amén. Entonces, por eso hemos visto que nosotros, si permitimos ser moldeados por esta nueva normalidad, vamos a caer en el juego del enemigo. Y entonces lo que a veces nos sucede, salimos y se me quedó el tapabocas y de una vez me hierve la sangre, porque tengo que poner eso. O entro a un sitio y me dicen tiene que limpiarse las manos con el gel alcohol, y voy y tienen un tarro y yo tengo que coger el tarro y aplicármelo. Están infringiendo los protocolos de bioseguridad exigidos, ¿verdad? Y cuando yo reclamo eso, entonces se ponen bravos. Son leyes completamente
sin sentido, pero que nos pueden sacar de quicio, de orden. Entonces, moldeados por Dios, que es el tema, tiene que ver con que tenemos que volver a la base de la Escritura para tener una vida sosegada en medio de estas circunstancias y las que puedan venir. Las que puedan venir, mis hermanos. Porque, ya se los he dicho, si ustedes investigan, van más allá perdón, de lo que nos dicen los noticieros, que espero que no vean mucho. Con un noticiero al día es suficiente. Además, para ver la repetición de la repetidera, vale la pena. Esto es por lo menos 2 años, ¿no? Para lograr cambiar el cambio de conciencia, el cambio de conciencia económica, física, psíquica, espiritual, metodológica, como lo que quieran llamar, son al menos 2 años. Ya llevamos 100 días, 120 en algunos países del mundo. Aquí apenas estamos empezando. Ya nos están hablando de que en Pekín, en el Oriente, están surgiendo la segunda ola. Entonces, como yo le decía a alguien ayer que asistía aquí a la congregación, yo le decía, no estemos dormidos, porque aquí en agosto, septiembre, octubre, van a decir que viene la segunda ola. Y si siguen habiendo los días sin IVA, pues la hora va a llegar muchísimo más rápido, ¿no? Van a utilizar eso, contagios que hay más muertes y cierran otra vez y bloqueennos otra vez, porque la idea de ese sistema es que cambiemos nuestra conciencia de libertad y nos volvamos esclavos del sistema más de lo que ya lo somos. Recuerden que el sistema del anticristo es qué tipo de economía. ¿Qué tipo de economía es el sistema del anticristo? Yo lo enseñé durante estos 90 días. ¿Cuál es? ¿Capitalista? No. ¿Cuál es? ¿Comunista? Tampoco. ¿Cuál es? Socialista. El sistema anticristiano del anticristo es socialista, es un sistema de control socialista. La tendencia es que todo el mundo sea socialista. Socialista es que el Estado te da un mínimo de vida. Trabajas 4 o 6 horas y aparte de eso te dan subsidio apenas para subsistir. Pero te garantiza educación, te garantiza la cajita del CLAP en Venezuela. ¿Me entiendes? Te garantiza un mínimo de vida. Pero él determina qué va a ser tu vida. Y él determina hasta cuándo vas a vivir. El sistema anticristiano está determinando cuánto va a ser la vida útil del ser humano. Entonces, cuando tú tengas 55, 60 años, ya vas a ser un estorbo para la economía porque cuestas mucho. Eso está sucediendo ya, ¿no? ¿A quién ha atacado más esta supuesta pandemia? ¿A quién? A los que son estorbo para la economía porque te cuesta, las personas de mayor edad cuestan muchísimo financieramente al Estado, las pensiones y la seguridad social. Son una carga para el Estado. Si ustedes se han dado cuenta, en Europa el mayor índice de muertos fueron de tercera edad. Aquí aún hay cierto proteccionismo a estas edades. Pero yo les invito, no vayan, si ustedes tienen una edad de más de 50, no vayan al médico. No vayan, no se hospitalicen. No, mejor no. Tómate la agüita de boldo y el agüita manzanilla y una acetaminofén en tu casa. Porque corre el riesgo de que llegues allá y digas que tienes COVID-19. Ya no el término. Al principio de la pandemia, ¿cómo lo llamaban de continuamente? Coronavirus. Ahorita, ¿cómo lo llaman todos? COVID-19. Porque el coronavirus existe hace muchísimos años. Nosotros tenemos una vecina que se lo diagnosticaron hace más de 10 años. Ella tiene problema de diabetes, una cantidad de cosas. Y ella, como su diagnóstico, parte del diagnóstico es que ella tiene coronavirus. Entonces, ya lo cambiaron a COVID-19. Porque como va a venir la segunda ola, van a introducir otro término. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener muchísima sabiduría de los tiempos, lo que escuchamos, y entender que son tiempos finales, no de que mañana venga Cristo, porque tal vez llegará dentro de 50 años, tal vez 100 años, no sé, pero sí que estamos en ese nuevo último reino del que predicamos cuando vimos los libros de Daniel y Mateo 24 y Apocalipsis. La instauración de ese séptimo reino, el octavo que es el final, pero sí el séptimo reino que es la abrebocas para el octavo reino, el reino de la venida de Cristo. ¿Vale? Entonces tengamos mucha sabiduría. Por eso tenemos que volver a la Escritura y entender que nuestra vida debe estar centrada en lo que dice la Biblia y no lo que dice la gente, aún los cristianos. Porque más de un cristiano anda asustado con el coronavirus y habla de que esa es la peste que Dios mandó por a castigo. No, eso siempre ha estado. Quiero que entiendan, y debe ser claro para nosotros,
Desde el momento de la creación, esto es sellado, cerrado, aquí no entra ni sale nada. La NASA dice que entran asteroides y nos pueden traer bacterias. Yo no sé si ustedes creen en la NASA. Yo no sé si ustedes creen en los viajes espaciales, no sé si creen que los satélites salen de la Tierra, no sé si creen que el hombre ha ido a la Luna. La realidad es que Dios hizo una creación cerrada. Aquí no entra ni sale nada. En teología no hemos podido estudiar la cosmología, no hemos llegado hasta allá y como todo esto nos tiene atrasados, pero a la luz de la Biblia vamos a ver que esto es una creación cerrada. ¿Los extraterrestres quiénes son? Los ángeles que vienen, no vienen aquí en la tierra porque vienen en el tercer cielo, juntamente con Dios. De vez en cuando bajan. Yo sé que muchos de los cristianos no están de acuerdo conmigo y mucho menos los que son universitarios y son demasiado intelectuales. Y todavía creen que Saturno está por allá miles de años luz y, o sea, que son cientos de años, 200 años para llegar a Saturno. Pero la realidad es que hay mucha tecnología para que ustedes tengan acceso a la realidad y darse cuenta de que eso no es real. El espacio no está en espacio. Eso es una creación cerrada y está en el hueco ¿de quién? De la mano de Dios. Y ser moldeados por Dios es volver a la Escritura y lo que dice la Escritura y ceñirnos a lo que dice la Escritura y no lo que dice la ciencia humana. Que este virus transmutó. ¿Será? Que por la contaminación, están diciendo, por eso la UNESCO va a sacar una serie de disposiciones acerca de la contaminación ambiental y como las cuarentenas supuestamente ayudaron a descontaminar la tierra, adivine cuál va a ser otra excusa para realizar cuarentenas ocasionales y progresivas. La contaminación. ¿Se acuerdan los pico y placas que colocaron aquí en Medellín por las alertas naranjas? ¿Este ese cuento? Cójanse duro, mi hermano. Tenemos que estar bien agarrados de todas las disposiciones que van a venir. Porque el mundo quiere transmutar nuestra mente, hacernos pensar diferente. Por eso la Escritura es nuestra base de fe. No hay extraterrestres, no hay asteroides que van a chocar contra la Tierra. Cuando venga el final y caigan las estrellas de los cielos, si supuestamente el sol es tan inmenso y es una estrella que cae encima de la Tierra, ¿qué va a caer? Si es más grande que la Tierra, 160.000 millones de veces o algo así. ¿Me entienden? No, mi hermano, el sol está dentro de la Tierra. Ay, pastor, se enloqueció. Después vemos eso en cosmología. ¿Vale? No le crean a la NASA, mi hermano, ni a los científicos. Es tiempo de que ustedes se conviertan en cristianos reales. Los científicos son los astrólogos de la época babilónica. Hoy los científicos son los astrólogos y los hechiceros de la época babilónica. Entiendan eso. Cambiaron los nombres, pero son los mismos. Nos hablan mentiras, mi hermano. ¿Por qué la China viajó a la cara oculta de la luna? ¿Por qué creerían ustedes que viajó a la cara oculta de la luna? Pues porque hay suficiente tecnología, las cámaras de fotografía con teletipos que sacan fotos perfectas de la luna, toman las fotos perfectas de los cráteres. ¿Por qué la China viaja a la luna, a la parte oscura, a la parte visible? Porque, mi hermano, tú con un buen telescopio de 2-3 millones de pesos ya tienes acceso a ver los cráteres de forma perfecta. No necesitas esperar a ir al telescopio de la 26 con séptima a ver si te lo prestan a mirar la luna. Viajar a una parte oscura, ¿por qué? Porque no se puede comparar. ¿Me entiendes? Deja de creerte tantas mentiras, mi hermano. Porque ahorita van a venir los extraterrestres, ¿no? Ya están diciendo que hay contactos y que van a evidenciar los contactos que ha tenido el mundo, la ciencia, con los extraterrestres. Y si tú no estás basado en lo que dice esta palabra del Señor, ¿sabes qué? Te veo reinando con el anticristo. ¿Me entiendes? El centro de nuestra predicación es el Evangelio. Nuestra profesión de fe y nuestra conciencia humana debe estar basada en lo que dice la Biblia. Por eso, moldeados por Dios, es empezar a lavarnos el cerebro de todo lo que nos dicen en televisión y todo lo que aprendimos en el colegio y en las universidades. Y no estoy hablando de la matemática, no, estoy hablando de la locura de la ciencia, como la evolución de las especies y todo ello, ¿vale? ¿Amén? Yo sé que algunas cosas de estas ustedes están diciendo, y pastor se la fumó verde. Le echó mucho tinto, mucho café pero por favor, en serio, mis hermanos, ¿vale? El sol no se va a convertir en enana blanca y va a absorber a la tierra. No es así. Busquen, infórmense las evidencias de la ciencia comprobada, no de la ciencia inventada. Einstein
habló del viaje en el tiempo y la teoría de la relatividad, ¿cierto? Es una ¿qué? Y en eso se basan los viajes espaciales y que la Andrómeda y las constelaciones en una teoría, mi hermano. Ay, pastor, la Biblia también es una teoría. ¿Para ti la Biblia qué es? Palabra de Dios. La creemos por fe. Y es una teoría comprobada porque lo vimos en las profecías que estudiamos en esta pandemia, que antes de los tiempos Daniel fue revelado los reyes que iban a venir, ¿cierto? Quienes iban a gobernar, ¿verdad que sí? Quienes iban a suceder cada rey. ¿Recuerdan? Darío, Nabucodonosor, Ciro, todo lo que estudiamos. Los videos están ahí en internet, los pueden ver en YouTube, mi hermano, y repasarlos. La Biblia ha sido comprobada antropológicamente en la historia. Entonces no es un libro de fantasía. Y lo que no ha sido comprobado es porque no ha ¿qué? No ha sucedido. Pero como es la palabra profética segura, podemos garantizar de que lo que dice sucederá. Por eso, por Dios, es volver a la Escritura y creer lo que dice la Escritura y sobre todo, no huir más de él. No huir de lo que dice la Escritura. No decir, es que eso, como lo bueno y desecho, que ese texto no tiene nada que ver con eso. Amén. Vamos entonces a la palabra del Señor. Terminamos estudiando 2 de Timoteo 3, 16, 17. ¿Qué nos decía qué? 2 de Timoteo. Vamos a leerlo para empezar el servicio de la palabra. Todo esto es la introducción para recordar el porqué del tema. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y de esos 4 puntos, pues rápidamente vimos, ¿verdad? ¿Para qué es la palabra? Es útil. ¿Y quién la dio? Dios. Ya con eso, si Él nos la da y nos dice que eso es útil, ¿qué debemos hacer con la palabra? Hacerla útil para nuestra vida. Porque a veces uno, por ejemplo en el colegio, nos enseñaron, volviendo al colegio, trigonometría. Si alguien se acuerda de eso, ¿para qué es útil la trigonometría? Si uno va a estudiar ingeniería, o cierto, de pronto arquitectura, sea algo de trigonometría, de resto, ¿para qué es útil? Para nada. Si uno estudia economía, ¿para qué le sirve la trigonometría? Bueno, para sacudir unas neuronas allá y como que pensar un poquitico más. Para eso sirve este tipo de estudio, para sacudir las neuronas y desempolvarlas. Pero en la aplicabilidad de la vida, ¿para qué sirve? El polinomio al cuadrado y todo ese cuento, ¿para qué sirve eso? ¿Cierto que no? Si uno coge y traza una raya y lo dice, ya, cortó. A veces ni traza raya, coge y corta, ya. Entonces, la palabra de Dios sí es útil para todas las áreas de nuestra vida. Es la gran diferencia de cualquier ciencia humana. Y este tema nos habló. ¿Útil para qué? Para enseñar. Entonces, si yo quiero enseñarle algo a alguien, empezando por mi familia, ¿qué es lo primero que debo enseñarles? A hacer plata, a trabajar. La palabra de Dios. Es útil para enseñar, porque le va a enseñar cómo entender los tiempos de la vida, cómo ver la vida, ¿verdad? Estoy haciendo un resumen. Dice que es inspirada por Dios. Dice, siempre se me pierde el tema, el texto. Ay, me voy. Timoteo. Útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué dijimos que era redarguir? ¿Qué significa redarguir? ¿Qué era? ¿La recuerdan? Transformar argumentos de la mente. Entonces, redarguir no es lo que muchos creen que es reprender. Ah, hermanos, que mire, la palabra dice esto. No, redarguir es que yo doy un concepto, informo o enseño un concepto, yo lo analizo y cambio mis conceptos deteriorados o equivocados por el nuevo concepto que es el correcto. Entonces, redarguir es que yo tengo que estudiar la palabra, ¿cómo? Con la mente. ¿Recuerda lo que le dijo Cristo a la mujer samaritana? Que Dios buscaba adoradores que se crean todo. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Eso tiene que ver con el Espíritu Santo, la palabra, porque yo me redarguyo, cambio mis argumentos aprendidos, moldeado por el mundo, y ahora soy moldeado por Dios con los argumentos de Dios. Redarguyo el moldeo del mundo con el moldeo de la palabra de Dios, que dices que es útil para enseñar y que viene de parte de Dios. Y Dios no miente como los hombres. Amén. Entonces, redarguir es cambiar mis argumentos, ¿vale? Luego decía,
para corregir. Entonces, como yo ya pensé, ya redarguí mis pensamientos, ya los analicé, sopeso cuál es la verdad y pesa la verdad de Dios por encima de la del hombre, aunque la del hombre parezca más lógica. Por ejemplo, ¿es más lógico andar con un tapabocas? Lo puse. Para protegerme de los virus, dice el hombre, ¿cierto? Pero yo redargullo esto con un experimento fácil, con un spray, y veo que cualquier spray con la simple presión de 5 libras, no sé, de un dedo, pesa todo. Ahora, ¿cuánto un estornudo a 60 kilómetros por hora? ¿Va a sostener algo? Entonces yo redargullo un pensamiento con otro y analizo el otro y acepto el real, el que veo en realidad, no el que me dice. ¿Amén? ¿Sí? Entonces yo redargullo, pienso y luego corrijo. Esto es lo que nos está diciendo el texto. Estoy haciendo un resumen así rapidito. Y dice, para instruir en justicia. Que la justicia dice que hoy solo sale las cédulas número pares. Pero la palabra de Dios me dice que yo soy verdaderamente libre en Cristo Jesús, que Él me libertó para predicar la buena nueva del Evangelio. ¿Cuándo? Solo los días de pico y placa. ¿Cuándo? Todos los días. Pero pastor, eso está por encima de la ley y la Biblia dice que debemos respetar a las autoridades. Sí. ¿Cuándo? Ciencia, aprendemos de lo que nos enseñan en el colegio, en la universidad, aprendemos artes para trabajar, ¿cierto? Aprendemos ciencias humanas, pero todo ello lo pasamos por el sedazo de la justicia de Dios, su palabra. Y si la palabra es útil para enseñar, útil para redarguir, y útil para corregir, y útil para instruir en justicia, ¿cuál es la forma en que somos moldeados por Dios? Cuando tomamos la palabra y nos esforzamos por vivirla, enseñarla, pensarla, analizarla y obrarla aunque no estemos de acuerdo. Uy, ¿cómo así? Aunque no estemos de acuerdo. Tamales a 1000 y a 2000. Yo no sé qué tipo de tamales serán, pero hay tamales de 1000 y de 2000. No sé qué presa tendrán. Entonces yo pensaba, venga, esta señora si puede en su carro pasar con el carro y el megáfono, ¿por qué nosotros no podemos pasar en el carro y el megáfono y anunciar las verdades del Evangelio? Una tarea que tenemos esta semana con Javier, ¿te parece? Yo estoy quedándome esta semana aquí con mi esposa, nos quedamos varios días aquí en la iglesia, las comidas, entonces me tuve que venir aquí porque armando una máquina necesita uno cinta aislante, teflón, cualquier cosa y es salga y traiga, entonces vine aquí, me trasladé aquí esta semana unos días y estuve trabajando aquí. Por esa disposición, esa jurisprudencia legal que tiene que ver con las cosas civiles, entonces pues ¿para qué voy a pelear? Hay un sitio en donde venir a hacer mis cosas y a trabajar y a seguir productivo, pues lo vine a hacer aquí. Pero la predicación del Evangelio, yo viéndole los tamales esta mañana, escuchando a la señora, dije, ¿por qué no hacemos eso? Estamos en el carro y anunciamos a Cristo, ¿cierto, mi hermano? Y sacamos la agenda y lo hacemos, ¿verdad? Y el que nos quiera acompañar esta semana, ¿no? Si venden tamales, ¿por qué no podemos hablar de Cristo dentro del carro? ¿Cierto que sí? ¿Ah? En serio, si se nos van a decir que no, pero es como una venta ambulante, ¿no? Vamos a hacer eso, no sé qué pasa, si nos echan la policía. Lo peor que pueden decir es, ¿qué cédula tienes tú, mi hermano? Ah, bueno, estamos bien, podemos andar juntos, cogiditos de la mano. Ya el Señor aparejó el primer camino, ya estamos bien ahí. Entonces, mis hermanos, por encima de la jurisprudencia humana está la de Dios, aunque nos cueste la vida, que es el gran problema de la iglesia latinoamericana, de la iglesia cristiana en general, en todo el mundo, de que ya no queremos obedecer la palabra del Señor, sino solamente lo que nos conviene. Y se nos olvida que la palabra de Dios es una copa frágil a tu esposa. Esposas, honren a sus maridos, como Ana le decía a Abraham, Señor. Cosa complicada, ¿no? Por todo lo que está impregnado y hemos estado impregnados en nuestra vida natural. El feminismo no solamente, o el machismo, sino todo lo que nos ha rodeado, y ahorita mucho más con la agenda LGBTI. Entonces todo es moldeado con la palabra y es donde nosotros tenemos que castigarnos, hermano. Recuerda que el apóstol Pablo decía que él mismo, ¿qué hacía? Sometía su cuerpo a sí mismo. O sea, no hacía lo de Martín Lutero, ¿no? Antes de ser revelada la palabra. No se castigaba como hacen los monjes romanos.
pero sí se obligaba a hacer lo que la palabra le decía que tenía que hacer. Amén. Y al final dice el texto, a fin de que, ¿qué quiere Dios con todo eso? De que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para el trabajo, ¿verdad? Para ganar la plata, para ir a la universidad. ¿Para qué? ¿Y cuál es la buena obra del Señor? Predicar el Evangelio, llevar a otros a Cristo. Morir por Cristo es la buena obra. Que otros conozcan a Cristo. Entonces, el centro de la vida cristiana debería ser estudiar la palabra del Señor, enseñar la palabra del Señor, aplicar la palabra del Señor dando ejemplo, dando testimonio, para que tanto él como su entorno esté preparado para hacer lo mismo, para hacer lo mismo. Hasta el día de hoy, ¿por quién hemos sido moldeados? De manera sincera, digámoslo, a pesar de ser cristianos, ¿por quién hemos sido moldeados? Por el mundo, porque salimos al mundo laboral y nos decían que teníamos que producir, ganar, tener, comprar, hacer, ¿cierto? Endeudarnos como fuera, pero teníamos que tener casa, carro y beca, ¿no es así? Conocemos a Cristo, ¿y en qué concepto seguimos viviendo? ¿Por quién hemos sido moldeados? Hace hecho ya lo vimos. El gran ejemplo de ser moldeados por Dios es aquellos discípulos primarios que dejaron todo atrás cuando Cristo los llamó. Mateo dejó su gran negocio, Pedro dejó su empresa naviera o su barquito, no importa lo que haya sido. Y cada uno de esos discípulos dejaron atrás todo y siguieron al Maestro. Nosotros debemos empezar a, vas a hacer en esta nueva normalidad, porque seguimos en la tierra, o sea, no vamos a levitar, mi hermano, y así nos sumerjamos y seamos moldados por Dios. Estamos en un planeta Tierra donde somos sal y tenemos que ser productivos y sojuzgar la tierra sin volver a ser moldeados por el mundo. Entonces, algunos de ustedes trabajan en obra locativa, en construcción, eso va a seguir funcionando. No te afanes por cambiar de profesión, pero sí reenfoca. Ayer le decía a alguien, al que nos prestó el cilindro de gas, le decía, hermano, inscríbase al Cámara de Comercio y tenga RUT, porque esta nueva normalidad le va a exigir a usted que tenga credenciales para estar en las calles, para subirse al transporte público y para ser contratado. Le van a exigir a usted que esté dentro del sistema, que sea productivo al sistema, que genere finanzas al sistema, así usted en régimen simplificado no pague, no cobre IVA, pero esté registrado y tenga una cuenta bancaria. Eso le decía yo ayer a Virgilio. Hermano, esté pilas porque no se duerma en los tiempos. Tiene usted que estar dentro del sistema financiero, dentro del sistema registrado. O si no, usted va a salir rapidito desplazado, no va a poder ni salir a la calle. ¿Usted a qué sale? ¿Qué pasó ahorita en cuarentena? Si tú no tenías alguna credencial, que trabajases con alimentos o con lo que estaba permitido, ¿qué te tocó? Enclaustrarte a ver televisión, Netflix, Fox, todos esos canales y dormirte ahí y embobarte. ¿No es así? Porque si tú tenías credenciales sí podías movilizarte aunque no tuvieras nada que hacer, pero podías subirte a un transporte público, andar en la calle y no eras multado. Y esto es un proceso que va a durar. Entonces, sabiduría. Estamos en el mundo, somos sal del mundo, ¿cómo vamos a operar en el mundo? Amén. El apóstol Pablo, ¿cómo operaba en el mundo? Él llegaba a un sitio y buscaba trabajo, ¿cierto? Para vincularse con el entorno, conocer personas. Pero ¿cuál era su labor? ¿Hacer finanzas? ¿Cuál era? Predicar el Evangelio. Y en su tiempo libre se iba a la plaza pública a exponer como un filósofo más su exposición religiosa. Pero él no se iba a trabajar para ganar el pan con el sudor de su frente. Era, claro, obviamente, con eso se sustentaba. Pero lo hacía para llevar a cabo el propósito por el cual Dios lo salvó. ¿Cuál? Toda buena obra, predicar el Evangelio. Entonces desde ya empieza a pensar cómo vas a orar en esta nueva normalidad sin romper la palabra del Señor, aunque rompas el de las autoridades. Eso es ser perseguido por ser cristiano. ¿Por qué Pablo tuvo que bajar en una cesta escondido a través del muro? ¿Por qué? Porque predicó el Evangelio y los judíos lo mandaron a apresar, lo querían matar. ¿Por qué le dieron una zunda que él quedó como desmayado y lo dieron por muerto? Por predicar el Evangelio. Entonces, ¿nuestro temor cuál es? ¿A que nos multen? ¿A que nos echen a la cárcel? ¿O a que nos echen al infierno? ¿Cuál es tu mayor temor? Si estamos siendo... ¿Hasta dónde somos cristianos nosotros? Por eso predicamos a Daniel en el tiempo de cuarentena.
una época de persecución, de opresión, pero Daniel fue un gobernador de Babilonia, del reino anticristo. ¿Sí me entienden? Tuvo una buena posición, una buena vida, pero fue echado al foso de los leones. Sufrió persecución, pero nunca vendió sus principios. Seguimos con el tema de hoy entonces y entramos, ya ese fue como el resumen de hace 8 días. Vamos al tercer punto de los que hemos visto. ¿Sí lo recuerdan, no? ¿Cuál fue el primer punto? Nacer de nuevo. Si no somos nacidos de nuevo, no podemos ser moldeados por Dios, porque Dios es un alfarero que coge un barro y lo hace nuevamente a su manera. Y si yo soy un barro todavía vil, que no he sido moldeado por Dios, pues solo tengo una linda religión. Y aparento una linda religión. Pero cuando me descuido, me embriago, me adultero, me fornico, me endrogo, miento, robo y continúo en mi vida natural, pero vengo a la iglesia y soy religioso. No he sido moldeado por Dios. Entonces lo primero es ser moldeado por Dios, es nacer de nuevo. Segundo, aprender la verdad. ¿Recuerdan? Estudiando la palabra, que lo vimos en Efesios 4, 15, 14 y 15. Y el tercero, el que vamos a ver hoy, es parte de 2 de Timoteo, ¿cierto? Arrancamos con 2 de Timoteo. ¿Cómo más limpiamos nuestra alma? Vamos a Efesios 4, 22. Carta del apóstol Pablo, la iglesia en Éfeso, 4, verso 22. Mira lo que dice. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya lo estudiamos un poco en la primera parte de esa enseñanza, hace 2 domingos atrás. Del viejo hombre. Lo que estamos tratando es dejar las mañas. Recuerden el ejemplo del pescado. ¿Por qué hace el pescado así? Le quite la cabeza y la cola. Porque mi abuela lo hacía, mi mamá lo hacía, yo lo hago así. Quítese ese estorbo y cómprese una paila más grande y haga el pescado completo. Chúpese la cabecita así, ¿cierto? Muerda la colita así. ¿No? Bueno, a los que les gusta una mojarra frita con la cabecita y la cola. ¿No? ¿No es sabrosa? Así que viene. ¿No? Bueno. Entonces quítenle la cabeza y quítenle la cola. ¿No? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuál es un vicio? ¿Qué es lo que hace un vicio? ¿O por qué yo me acomodo en un vicio? Porque me da gratificación. ¿Recuerda que eso lo vimos hace 2 domingos? Yo conservo un pecado en mi vida, una mala expresión cristiana. La Biblia lo llama pecado, voy a llamarlo de diferentes maneras. Algo parte de mi personalidad, aunque a Dios les guste. ¿Por qué lo conservo? Porque me trae gratificación. ¿Por qué me gusta gritar? Porque la gente me hace caso. Me trae gratificación de ser obedecido. ¿Por qué me gusta sentirme como un gusanito y estoy triste y afligido y siempre pobre? Porque me gusta expresar que me traigan lástima, pobrecito, y venga, lo consiento, y tome la cucharita, abre la boquita. Gratificación. Por eso aquí dice que el viejo hombre está lleno de vicios que le traen gratificación. Debemos cambiarlos por ser moldeados por Dios, tomar la palabra, porque eso nos trae una gratificación. ¿Cuándo? ¿Ya? ¿O al final de mi vida? No, al final. De cualquier circunstancia, aún la persecución. Entonces, la gratificación con Cristo, ¿cuándo es? Al final. Jesucristo, Señor, vine aquí, quise recoger como la gallina y estoy crucificado. Dolor, angustia. ¿Me has abandonado? ¿Cuándo fue la gratificación? Cuando cumplió la obra, y resucitó y hoy gobierna. Siempre gobierna. ¿Me entiendes? La gratificación cristiana es al final. No esperemos, ¡ay, se lo aplaudió el pastor! ¡Qué bendición! Eso es llenar el ego. Es una gratificación viciada en mi carne. Querer atención, querer, ¡ay, qué bonito! Mi gratificación va a ser cuando el Señor me diga, hola, sí. Pero a ver, sí está, entra. Al final. En el cristianismo es final. Por eso el apóstol Pablo dijo, no, yo he comido, he bebido, he ido, he tenido, no he tenido, pero el Señor me ha perdonado. Preferiría estar ya con Él, pero aquí me toca sufrir a causa de ustedes. ¿Dónde es la gratificación? del Espíritu, porque nuestra gratificación es al final del tiempo. Los vicios me dan gratificación aquí. Uy, listo. ¿Cuándo fue la gratificación? Aquí. ¿Cuánto me duró? Aquí. Y vaya otra vez y atraque o haga lo que tenga que hacer para obtener otra vez mi gratificación. Con Cristo no, la gratificación es allá. Hoy nuestra gratificación es espiritual. Está
encarcelado allá en la cárcel de Filipo. ¿Me entienden? Ah, Dios lo liberó, lo gratificó. No, lo liberó para que salvación en la predicación del Evangelio a quienes estaban en la cárcel. Pero no lo liberó para que se fuera y volara, se saliera de la cárcel. ¿Qué hizo Pablo? Él entendía, se quedó, predicó, todos, muchos de ahí fueron salvos, ninguno perdió la cabeza, era el jefe de la cárcel y muchos se convirtieron. ¿Sí me entienden? ¿Cuál fue la gratificación? Que otros se convirtieran, no que él saliera libre. Entonces la gratificación con Cristo no es aquí, no es acá, porque o si no, estaremos de acuerdo con el Evangelio de la Prosperidad, el falso Evangelio de la Prosperidad. Que la gratificación es aquí. El Señor te quiere bendecido, prosperado y que muestres que seas cabeza y no cola. No. Entraríamos en un concepto equivocado de lo que es la Biblia. ¿Cómo murió Pedro? Dice que colgado de cabeza. ¿Cómo murió Isaías? Que mandé por internet. Igual, por el gozo puesto delante, él la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Ojo, que dice, por el cual, gozo puesto como delante, él sufrió la cruz. De Cristo. Aquí, no. Estaba delante del de la cruz. Un lastre, una carga que nos impide, ¿qué nos impide? Avanzar. ¿Qué hace un ancla con un barco? No lo deja mover. No lo deja avanzar. Pero cuando levantan y prenden motores o izan las velas, avanza. Entonces el texto está diciendo que si nosotros nos despojamos del peso del pecado que nos hace, correremos ¿cómo? ¿Velozmente? ¿Cómo vamos a correr? Con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Por eso Cristo duró 3 años y medio levantando unos hombres, cada uno con el prójimo. Entonces aquí eso es importante porque empieza la Biblia a decirnos cómo empezar a romper el lastre, cómo empezar a quitarnos el peso. ¿Qué es lo más fácil o el pecado más fácil que comete todo ser humano? La mujer que me diste. Ay, la serpiente me engañó. Hermano, ¿por qué no me ha pagado? No, es que he tenido esos compromisos. No se me ha dado la gana. Usted tiene plata. La verdad. ¿Cuánto habríamos quitado nosotros en nuestra vida si hubiésemos dicho la verdad? Piensa en la última mentira que dijiste. La verdad. ¿Qué tan difícil es? Igual que la mentira, solo que desde pequeñitos, desde niñitos, muy bebecitos, aprendimos a mentir. Desde chiquiticos. El bebecito está en la cuna y empieza a llorar. Y llega la mamá, ay, tiene hambre. Y le enchufa el tetero y el chino, está buscando atención, ¿cierto? Está buscando. Entonces, la mamá lo alzó, le puso el biberoncito y ya se calmó, pero no come. ¿No han tenido ustedes un bebé así? ¿No tuvieron alguna vez un bebé que le colocaron el enchufe ahí, le enchufaron el chupo y el chino mordía el chupo pero no chupaba? ¿Te enseña a qué? Para obtener un beneficio, un placer. ¿No es así? Entonces, una de las formas de empezar a limpiar nuestra vida, habla con verdad. Queda vergüenza que te digan ignorante, que te digan lo que te digan. ¿Cómo empieza a ser? Limpia la mentira. ¿Sí? Seguimos, dice el texto. Honestidad, ¿no? Hablad verdad cada uno. Está hablando la verdad cada uno con que somos miembros los unos de los otros. Bueno, aquí está hablando de una iglesia. La carta es, pero la aplicabilidad de hablar la verdad es hacia todo. ¿Vale? Luego dice, airaos, pero no pequéis. Está hablando ejemplos del carácter. Yo puedo airarme, pero no tengo por qué golpear, insultar, gritar porque estoy maltratando a alguien. Si dejo de hacerlo, me puedo airar, respiro profundo y menguo mi ansiedad. ¿Qué va a suceder con el alma mía? Orgullito, porque es otro pecado y otro lastre que está cargando.
Deje el orgullo y organice las cosas. Dice, no deis lugar al diablo. Aquí el concepto del diablo no es Satanás, es hermanas, machos y hembras. Entonces, desde el verso 25 al 32 viene una serie de ejemplos de nuestro carácter moldeado por el hombre, moldeado por el mundo, o cómo había sido moldeado por Dios. Y viene, si haces esto, haz lo otro. Si haces esto, o si no haces. Ah, no, ustedes son parejas y lo pueden hacer. 32. Bueno, sigamos leyéndolo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis la redención. Entonces, si yo al diablo, a mi carne, si yo doy un lugar a mi carne, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Se contrista. Y entonces mi carácter que va a prevalecer es el de la carne y no el carácter de Dios. Voy a seguir siendo moldeado por el mundo y no moldeado por Dios. Por eso aquí viene la contraposición. No hay lugar a la carne, el diablo en este caso, como lo dice Efesios, porque contristas al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellados para el día de la redención. 31. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Está hablando de cosas del carácter, cosas que hemos aprendido. ¿Por qué grito? Porque mi mamá gritaba. ¿Por qué maldigo? Porque mi papá era un grosero y yo también aprendí a hacerlo. Mis amigos del colegio lo hacen, mis compañeros de la universidad. Las groserías de Dios, del mundo. ¿Qué tenemos que dejar? Lo que aprendimos del mundo y tomar lo que aprendemos de Dios. Dice el 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Del 25 al 32 nos está hablando cómo limpiar nuestra alma. Tal vez aquí nos nombre todo lo que algunos de nosotros estamos viendo, haciendo en nuestro carácter, pero son grandes ejemplos. No me sirve la segunda clave, no me sirve para pagar por internet. ¿Y qué voy a hacer entonces? ¿A golpear al portero? ¿Qué voy a hacer? No pagar y echarle la culpa el portero que me diste, señor. ¿Sí me entienden? Esa no normalidad le saca uno de aquí, hermano. Yo no sé ustedes. Dios mío, tiene uno que controlarse poderosamente. La policía, yo claro me coloqué. Y ya, me subí al andén y como si nada, compré mi teflón. Y cuando veo a todo el que pasaba, lo estaban parando, todos los que estaban en la panadería, los que venían aquí. Ay, ahorita me van a pedir papeles, bueno. Y yo no podía salir de ese día con la cédula. La cédula estaba contraria. Y bueno, en todo caso, soy canoso, que me dan las canitas. En la panadería y subí ahí con mi pancito así. Hermano, tenemos responsabilidad personal, mi hermano. Aquí Dios ya hizo la obra y es la gran importancia que tenemos que entender. Cristo en la cruz hizo todo. Él ya no tiene que hacer nada porque Él ya dijo, hecho está, consumado es. Ahora, ¿de quién es el balón? Él ya no dio el Espíritu Santo, es más. Pero le voy a enviar a alguien que les va a dar el poder para hacerlo. Y envió en pintura ni lo saludas, porque tu carácter no quiere ser moldeado por Dios y Dios está ahí haciéndolo y Él no va a dejar de hacerlo. Y cuando lo termine y vea que está, lo mete al horno de fuego para que se solidifique el barro. Y lo saca y si tiene grietas, ¿qué va a hacer Dios? Lo tritura otra vez y vuelve y moldea. Por eso tenemos problemas en nuestra vida, con otras personas y con nosotros. ¿Cómo entonces aplicar y vivir lo que dice la Biblia? Pues fácil, apersonarnos y creer que tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque Dios nos lo da. Él nos da en el Espíritu Santo un fruto del que sabemos un poquito. Efesios 3, 20, 21, mira lo que dice. Y aquel que puede un poquito para hacer algunas cosas, más o menos,
No, ¿cierto? Así hablaría uno, un ser humano. No, aquí dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que vemos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema de por qué no hemos dejado que Dios nos moldee? Una de dos. O el primer punto aún no se ha cumplido, o yo he sido un bruto intelectualmente, un bruto, espero que no sea muy fuerte la palabra, espiritualmente, un inepto en mi vida relacional cristiana, de iglesia. Toma, y te doy el Espíritu Santo, el director técnico, va a estar contigo siempre, Él te va a entrenar, escúchalo, Él te va a dirigir, obedécelo, estudia toda la igual de airados, igual de eso, igual que lo otro. Ahora, pueden haber sido salvados por el Espíritu Santo de Dios y ser sellados, pero no han sido discipulados. Y aquí es donde el cuarto punto, donde estoy en el cuarto punto, ¿cierto? No quieren ser enseñados, no quieren ser dirigidos, no quieren ser acompañados. No, el Señor ya me salvó y yo hablé en lenguas y caí al piso y yo entiendo las maravillas de la palabra del Señor y la interpreto como yo quiero, porque el Señor me ha dado a mí discernimiento espiritual. No, espérate, sí, muy bien, bonito todo eso, pero para eso existe la del discípulo. A 11, a 12 judíos que habían aprendido en la sinagoga lo básico de la ley, que sabían toda la ley, sabían los 600 y pico mandamientos, cumplían con las ofrendas, sabían qué hacer en las fiestas, sabían qué enseñarle a sus hijos, rezaban el día de Pascua, toda la historia hebrea a través de la ceremonia que ellos hacen. Y Cristo tuvo que darles un seminario de 3 años y medio personalizados, teología profunda para que ellos por fin cambiaran. Y después de enseñarles, huyeron, vituperaron, mintieron, acuérdense, quisieron hacer. Y entonces Cristo, cierto, el Espíritu Santo, tomen Pentecostés y ahora sí pudieron hacerlo y se esforzaron por hacerlo. Seguían siendo humanos y vivían en la carne, pero su mente y su fuerza estaba dispuesta a servirle a Cristo. Entonces, mi hermano, tal vez muchos de nosotros hemos sido salvados, cumplimos el primer punto. Los otros están chuecos. ¿Por qué? Porque este cuarto y quinto lo lleva a un lado y es ser discipulados. Mira lo que dice Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo, ya la teníamos ahí cerquita. Segunda de Timoteo 2. Timoteo 2. Mira lo que dice. Tú pues, hijo, Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la vida cristiana. No seas un debilucho en la vida cristiana. Lo de mí, ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que yo te enseñé, Timoteo, que he evidenciado, tú tienes que hacerlos. Entonces el cristianismo no es venir a un culto el domingo solamente, no es escuchar una predicación de vez en cuando, sino que es el cristianismo. Déjate discipular por alguien que ya haya dado frutos de un discipulado. Déjate guiar por otros hombres que tienen un mayor conocimiento de ti, tal vez una mayor comunión con Dios, con el Espíritu Santo que ti, pero que pueden guiarte a que crezcas en la gracia. A que tú después, ante otros, y se la particular, se la enseñaba a todos y a ellos se las explicaba más profundamente. ¿Por qué los cristianos somos tan debiluchos? Porque le tenemos pereza a qué? Al discipulado. ¿Qué es la pereza? Es un pecado de la carne. Ay, qué pereza, pero mejor veo la novela aquí de Duque 6 de la tarde. ¿Me hago entender? El discipulado está lloviendo de la carne. ¿Cuántas veces hay que leer la Biblia en la vida cristiana? Todas las que puedas, háganle, no paren. Pero si ya lo leí, Eva pecó, Adán, y ve a ver, léala. ¿Se acuerda de su pecado de ayer o de hace un momento?
La única forma de que nosotros quebrantemos eso, 150 años. Porque un hombre hizo lo que recibió de Cristo, discipular. Y esos hombres fueron padres de la iglesia cristiana, dirigidas en la iglesia primitiva, Policarpo y Irineo. Puede que no tengan los conceptos perfectos que tenemos hoy a lo largo de porque algunos de ellos tenían no malas, pero unas doctrinas aún religiosas, los teólogos, en la iglesia cristiana, en todas. Pero la aplicabilidad de su doctrina, ¿cómo es? Son doctores en divinidades, pero a la postre, en su evidencia, son solo intelecto. Por eso se necesita el don del Espíritu y el esfuerzo humano, la decisión de que lo que aprendo en el discipulado, lo vivo. Y me esfuerzo por vivirlo. Y no importa que muera en el intento. ¿Qué le enseñó? La ley y el propósito por el cual Dios escogió a Moisés y sacó el pueblo y para dónde iban. ¿Y qué hizo Josué? Cumplió el propósito que Dios le dio a Moisés, que después fue transferido a él en obediencia. Fue discipulado por Moisés. ¿Sí o no? ¿Qué hizo él? ¿De quién? El profeta Samuel. Lo instruyó en toda la ley. No en cómo ser rey, sino moldeó su corazón con la ley de Dios, con la palabra profética que Dios le daba a Samuel. ¿Y cómo era el corazón de David? Conforme al de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así y David salió de flor en flor y ya tiene el corazón. No. Había un moldeamiento de Dios inicial, claro, porque fue escogido y ungido para rey. Pero él necesitó instruirse ¿en qué? En la palabra del Señor. ¿A través de quién? Del profeta Samuel. Él por eso escuchaba a Samuel. Era un consejero para él. ¿Vale? Otro. ¿Jesucristo discipuló a alguien? A 12. Hubo más, pero los 12 fueron su centro del discipulado. ¿Para qué? ¿Jesucristo necesitaba moldear su carácter? ¿Jesucristo necesitaba moldear su carácter? ¿Jesucristo era 100% qué? ¿Y 100% hombre? ¿Su carácter humano necesitaba ser moldeado? Sí. Su carácter humano estuvo en sujeción de su carácter de Dios. ¿Cierto? Pero los 11 fueron moldeados por Dios y pagaron el precio. Moldeado por Dios es algo que desde que el Señor dice en su palabra que la buena obra que Él comenzó la terminará, significa que debemos estar confiados de que este sufrimiento no será más de 70, 80 años, dentro de 10 años no pasará, porque le aplican el agüita del descanso. ¿Cuánto va a durar? Puedes sufrirlo en Cristo, en el Espíritu Santo, y decir como Pablo: me gozo lo que venga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tengo hambre, Cristo lo está permitiendo. Si tengo abundancia, Cristo lo está permitiendo y es para que comparta, no para que lo atesore. Si tengo frío, Cristo lo está permitiendo. Si tengo calor, Cristo lo está permitiendo. Si soy perseguido, bendito sea el Señor porque es a causa del nombre de Cristo, no a causa de que sea mentiroso, envidioso, ladrón, lo que sea. Es a causa de Cristo.